paso un genérico, bueno. ¿Te quedaba, chico, este micrófono? Hola, buenas tardes. Bueno, como pueden haber escuchado, el día de hoy se cumplen 2 años de la puesta en marcha del registro de deudores, que luego fue ampliado y mejorado con la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos. Los resultados están a la vista. Tenemos ya órdenes de pago por más de 1.300.000 millones de pesos. Y tenemos pagos, es decir, que han llegado a las cuentas de niños y niñas o sus madres, como contaba muy bien la señora Esperanza, por más de 500.000 millones de pesos. Eso quiere decir, además, que en los últimos 6 meses, porque como podrán recordar, hicimos hace un tiempo una cuenta del año de la ley de pago efectivo, en los últimos 6 meses hemos duplicado la capacidad de tramitación. Eso no ha sido porque sí, es porque escuchamos a las mujeres que estaban tramitando las causas de pensiones de alimentos ante tribunales, que necesitaban mejores tiempos de respuesta, y por eso inyectamos 11.000 millones de pesos en el sistema a través de la ley de presupuesto, que incluyeron 200 funcionarios y funcionarias para los tribunales de familia, que incluyeron mejoras informáticas para los tribunales de familia y la Comisión para el Mercado Financiero, y también otros apoyos que han permitido entonces que se duplique. Esa mayor celeridad también se ha dado en especial acá en la región metropolitana, gracias a un fondo de igualdad junto a la Corporación de Asistencia Judicial, que ¿qué hizo? Seleccionó a las mujeres que llevaban más tiempo esperando por una respuesta para acompañarlas específicamente con apoyo del Ministerio de la Mujer. Esperamos poder seguir con esto el próximo año. Y bueno, tal como lo señalaba el presidente, queríamos recordar estos 2 años porque esto marca un cambio cultural en el que ojalá empecemos a hablar de abandono parental, pero también de corresponsabilidad. Y por eso todas las normas que ha aprobado nuestro gobierno, con el apoyo del Congreso, tienen corresponsabilidad. La ley de 40 horas tiene la banda horaria para cuidadores y cuidadoras en corresponsabilidad, sin cargarle la mano a las mujeres. Y la propuesta de ley de sala cuna que hemos entregado al Congreso amplía el derecho a sala cuna a padres y madres. ¿Para qué? Para que no carguemos solas nosotras con el costo de la maternidad. Estos días se habla mucho de la crisis de natalidad. La maternidad debe ser una decisión, pero una vez que las mujeres son madres, necesitan apoyo de las políticas públicas y necesitan el apoyo de este cambio cultural que estamos impulsando para el apoyo a la crianza, para el reconocimiento de la labor de cuidado y el reconocimiento de la maternidad. Así que felices 2 años, chiquillas. Bien, no, sí. Cabe la guata todavía. Bien, muy buenos días aún. Buenas tardes ya a los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos acá en la comuna de Los Espejos, porque además nos acompañan tantas mujeres con sus hijas, con sus hermanas, quizás familia, mujeres, como decía la ministra, que la han denominado mujeres luchonas, porque les ha tocado duro en la vida. Y por eso nos sentimos tan felices, contentas como gobierno de poder estar acá, celebrando, de todas maneras hay que decirlo, porque si bien no son leyes que no deberíamos tener que legislar y promulgar, han sido leyes necesarias, y la implementación de la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos ha sido una ley necesaria y que ha tenido un importante impacto en la vida de estas mujeres. Y es importante señalarlo desde Los Espejos a todo Chile, porque esta es una ley que ha sido ejemplar, donde se ha puesto en el centro la responsabilidad del Estado para hacer valer una deuda que padres irresponsables, en su mayoría padres irresponsables, no han hecho valer, que es la pensión de alimentos para con sus hijos. Han sido miles de niños, niñas y jóvenes que durante años no han recibido la pensión de alimentos, y las madres lamentablemente han tenido que ver los impactos y el sufrimiento y el abandono que ha significado eso, a veces no tener lo mínimo para la alimentación,
para comprarle un dulce, como decía Esperanza, para poder asistirlo en sus necesidades educativas, recreacionales, para incluso salir con sus propios hijos a un almuerzo fuera de la casa, que es algo propio de la vida familiar. Y esas cosas no se han podido desarrollar porque durante años no se le pagaba la pensión de alimentos. ¿Cuánto se ha tenido que transferir a la fecha? Estamos hablando, y lo dijo el presidente, 35 teletones. 35 teletones, y va a ser más aún, se le ha deudado a nuestros niños y jóvenes. Esa es la deuda que ha ido acumulando el país por padres irresponsables. Y la única manera de hacer valer el pago de esto ha sido involucrando al Estado. Y gracias obviamente a una decisión del presidente Gabriel Boric, gracias al empuje de nuestra ministra de la Mujer y Equidad de Género, gracias al empuje de las organizaciones que han estado durante años peleando por hacer justicia y gracias también al respaldo del Parlamento. Pero esto no es lo único, lo decía la ministra de la Mujer y Equidad de Género, toda medida, todo beneficio y ley que hemos sacado ha sido también pensando en las mujeres, no solamente respecto a esto. Mujeres y niños, ¿no? Lo mencionaba la ministra, la ley de 40 horas, la reforma previsional tiene enfoque de género y pone acento en las mujeres jubiladas también y la injusticia que tienen que pasar por recibir menos pensión que los hombres, habiendo trabajado la misma cantidad de años, ¿no? Y además, muchas veces más, incluso de manera no remunerada. El enfoque puesto en las mujeres, ¿cierto?, de todas las edades, en su diversidad de la ley de violencia integral, el Plan Nacional Chile Cuida y tantas otras medidas, porque justamente uno de los compromisos del presidente de la República es mostrar la realidad que viven las mujeres de nuestro país y hacernos cargo de esa realidad. ¿Ya? Por eso, por un profundo sentido de realidad, por un compromiso con la vida y la trayectoria de vida difícil de las mujeres de nuestro país, es que queremos evidentemente celebrar el cumplimiento de este compromiso y el impacto que está teniendo en la vida de muchas de nuestras mujeres y también de los niños y niñas y jóvenes que por fin están recibiendo su pensión de alimento. Así que celebrarlas a ustedes por la lucha, por el esfuerzo, celebrar la capacidad de la política también de cumplir con sus compromisos y reconocer también en el presidente Gabriel Boric que ha liderado un programa que no es solamente discurso ni ideas utópicas, sino que son compromisos basados en la realidad concreta de las mujeres y de nuestros compatriotas y ha hecho valer esos compromisos, porque la política puede ser una forma de construir un país mejor y eso está demostrado con leyes como esta. Así que aplauso para ustedes y muchas gracias por acompañarnos en este punto de prensa. Buenas tardes, autoridades. Esta pregunta va dirigida a la ministra Antonia Orellana. ¿Cómo evaluaría usted el desempeño del gobierno desde que se implementa esta ley, ¿no es cierto?, de pago efectivo? ¿Y en qué plazo podríamos ver esta deuda histórica cubierta en su mayor totalidad? La verdad es que desde que se aprobó la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos hemos trabajado sin descanso por su implementación, no solamente desde el Ejecutivo. Aquí estaba presente la ministra de la Corte Suprema, Gloria Anachevesic, y hemos trabajado incluso también con el sector privado. Quiero reconocer también ahí la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que se coordinó para que pudiéramos trabajar en poner en marcha el sector privado, los poderes independientes y, por supuesto, la voluntad del Ejecutivo. Ahora, es importante señalar que, así como ha aumentado la cifra de pensiones pagadas y también de deudores que salieron del registro porque llegaron a acuerdo, también ha ido aumentando la deuda. ¿Por qué? Porque más mujeres, principalmente, se han ido animando a presentar su demanda o, como decimos nosotras, a activar el proceso. Y es por eso que destacamos que no solo ha aumentado el pago en los últimos 6 meses a, ¿cierto?, estos más de 500.000 millones, sino que además ha aumentado a más de 1.300.000 millones las órdenes de pago. Eso quiere decir que además se está avanzando en deudas que no estaban quizás con el proceso nuevo que habilita esta ley activado. Y por lo tanto, el volumen total de cuánto se le debe a los niños y niñas y a sus madres por un 97% en nuestro país es un número que no tenemos hoy. Tenemos estimados, ¿cierto?,
algunas estimaciones que podemos hacer, pero no hay una cifra cierta. ¿Por qué? Porque además, y por eso nuestro llamado es activa el proceso, hay muchas deudas de pensiones de alimento que son informales y que por lo tanto no las podemos contabilizar. Por eso nosotras siempre recomendamos iniciar el proceso. ¿Por qué? Porque los acuerdos de palabra son de palabra y las palabras se las lleva el viento. No podemos hacer cumplirlas con la ley como lo podemos hacer con una orden de un tribunal. Y por lo tanto también queremos invitar con testimonios como los que nos han dado hoy, de mujeres que, si bien tuvieron que enfrentar demoras de las que nos hemos hecho cargo, con inyecciones presupuestarias para mejorar el sistema de tribunales de familia, han conseguido su pago. Pagos que en algunos casos hace tiempo habían dejado de esperar. Y por lo tanto probablemente veamos que la cifra aumente en la medida que el sistema va mejorando su cumplimiento. Pero eso quiere decir que aproximadamente en unos 5 años, cuando se estabilice esto, porque ha sido muy reciente, como decía, pasamos de tener 10, 20 inscritos en el registro de deudores a de repente 10.000 que entraban por mes. Quiere decir que vamos a tener en unos años una estabilización y ahí sí vamos a poder decir esto era la deuda. Pero por el momento hay mucha cifra que está en la sombra y que por lo tanto por eso vamos a insistir, invitamos a todas y todos a activar el proceso porque funciona. Ministra, buen día. Buenos días también a quienes la acompañan. Quería preguntarle a propósito de esta nominación, esto ya es en materia de fútbol, pero también tiene relación con una denuncia que se hizo en contra de un jugador importante, Arturo Vidal. Si alguna herramienta de las que dispone el Ministerio de la Mujer ha sido puesta a disposición, si han podido acercarse a la denunciante, entendiendo que ahora es nominado a la selección y que muchas veces se hace un poco borrón y cuenta nueva cuando se trata de fútbol. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, todos los sectores de la sociedad, incluyendo la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, pueden tomar un rol respecto a la violencia contra las mujeres. Al respecto a la denuncia que hubo contra varios jugadores de Colo-Colo hace más de una semana, nosotras hicimos por oficio, como hacemos en todos los casos, el contacto a través de la Unidad de Atención a Víctimas del Ministerio Público. Al respecto, no hay una investigación formalizada. Lo que hay es una denuncia que es reservada y que por lo tanto no hay acciones que podamos hacer para decir como esto no se puede. Lo que sí es, como hemos dicho muchas veces, hay un debe en todo el sector del fútbol masculino para abordar este tema. Lo hemos visto con muchos casos. Recientemente, a propósito de esto, estuvimos inaugurando el nuevo centro de atención especializada en Calama, porque el caso de Cobreloa muestra que se necesitaba un centro de primera respuesta allá arriba, en la ciudad, y creemos que es una invitación para la que nos hemos nosotras mostrado siempre abiertas con la NFP, esperando sí que se tome en serio. Ministra, y quería aprovechar de preguntarle también a propósito de sus dichos en torno a denuncias de carácter sexual. Hay miembros de la oposición que piden que usted pida disculpas públicas a propósito de cuando dice se nos ha acusado de doble estándar y que hay sectores que han mantenido silencio ante este tipo de acusaciones. Ahora piden una disculpa por su parte. Son parlamentarias de oposición. La verdad es que solicitudes de parlamentarias de oposición tengo todas las semanas. Las parlamentarias de oposición o del sector que sean saben que si llegan con ideas para poder trabajar en beneficio de las mujeres, como lo hicimos con esta ley, van a encontrar acogida. Ahora, yo soy ministra de la mujer, no de las solicitudes de la oposición. Hola, ministras, alcaldesa, a todas las presentes. Queríamos preguntarle a la ministra Vallejo. Ministra, la formalización a Manuel Monsalve pareciera ser algo inminente, ahí falta todavía la confirmación de la Fiscalía, pero cuando eso ocurra, sin duda que el escándalo va a volver a estar y a contagiar de cierta manera la agenda del gobierno. Queríamos preguntarle cómo se ha preparado la moneda para enfrentar ese hito en particular desde el punto de vista más político, si es que hay algún relato ya más compartido entre los ministros para poder enfrentar ese momento cuando se da la formalización y vuelvan a preguntarle a usted también al comité político sobre ese tema. Es que si la justicia llega a informar eso, lo único que quiere decir es que la justicia avanza y nuestro gobierno lo que espera y en que confía en que la justicia
siga haciendo su trabajo como corresponde, con rigurosidad, con transparencia, con celeridad, frente a casos que son de suma gravedad, ni más ni menos como los delitos de connotación sexual o delitos sexuales o delitos contra las personas. Y por lo tanto, nada cambia desde la posición de gobierno, más que reforzar y reafirmar la confianza que nosotros estamos depositando desde el Poder Ejecutivo frente a un ente que es autónomo, que es la justicia, en materia de lo que le corresponde, que hacer que las investigaciones y los procesos avancen. Y los procesos involucran formalizaciones, involucran presentación de defensa, de acusaciones, de pruebas, investigación, etcétera. Es un procedimiento que le corresponde a la justicia y que demuestra, insisto, que esta avanza, y eso es lo importante. Y a las fuerzas políticas, ministra, porque este caso ya ha sido vinculado con otros debates, por ejemplo, con seguridad, algunos proyectos que se están debatiendo en el Congreso. ¿Hay algún llamado a las fuerzas políticas de separar agua? Las fuerzas políticas es hacer como estamos haciendo como gobierno, poniendo en el centro a las personas y sus necesidades de cambios para mejorar su calidad de vida en materia de seguridad pública, en materia de seguridad social, en materia de seguridad económica. Todos saben, incluyendo las fuerzas políticas, pero en nuestro país, que tenemos una agenda muy robusta, muy intensa de trabajo legislativo, no solo por la ley de presupuesto, que pone foco en aumentar los recursos en estas áreas, sino que también con leyes como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la ley de inteligencia, el proyecto de infraestructura crítica, y por lo tanto concentrémonos o sigámonos concentrando en lo que les interesa a las personas, que es resolver mediante acuerdos sus necesidades más fundamentales y cómo las leyes y el Estado se siguen poniendo a disposición de resolverlas. Ministra, en otro tema, el Partido Comunista se ha mostrado en contra del dictamen de la nueva Contralora Dorothy Pérez sobre el debate de la confianza legítima en el sector público. En las manifestaciones que hemos visto de la NEF, de la CUT, también se grita contra el presidente Gabriel Boric por haber nominado a Dorothy Pérez a ese puesto de Contralora General de la República. Queríamos saber si el gobierno se hace cargo de la crítica del Partido Comunista, también de estas organizaciones de trabajadores del sector público, y también por qué el gobierno no tomó atención a las advertencias que habría hecho la NEF respecto a ciertos fallos de Dorothy Pérez que ellos al menos consideraban antisindicales. Mire, primero no soy vocera del Partido Comunista, así que sobre las críticas tienen que presentarle a sus dirigentes. Yo soy vocera de gobierno y lo que puedo decir como gobierno es que el Poder Ejecutivo es un poder autónomo de la Contraloría. Más bien la Contraloría no le responde ni define en función de lo que hace, opina o decide el gobierno. Son instituciones separadas. Y es la Contraloría y su Contralora la que determina un dictamen, insisto, de manera autónoma. Eso independiente de las opiniones y las críticas que puedan tener parlamentarios, dirigentes de partido, dirigentes sindicales que en una democracia se expresan, se pueden expresar y está bien que así sea, ¿no? De hecho, en el propio Parlamento han habido distintos parlamentarios que han mostrado su preocupación por aquello. Pero esto son decisiones de un ente autónomo del Poder Ejecutivo. Ministra, buenas tardes, alcaldesa y a todas las presentes. Le quería consultar qué se espera del debate del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad y si esto puede fortalecer la figura de la ministra del Interior, que se ha visto súper cuestionada por el manejo del caso Monsalve. Mire, la verdad es que nuestras leyes y los proyectos de ley que presentamos están buscando resolver problemas de los chilenos y chilenas. No de resolver la situación particular de un ministro, ministra o de un sector político. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es que la seguridad en Chile se vea fortalecida con la promulgación del proyecto del Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? Porque eso es lo que esperan nuestros compatriotas. Otras lecturas no son parte de nuestra mirada, de nuestra visión. Y queremos sacar adelante, así como lo hicimos con el proyecto de narcofunerales, para limitar los narcofunerales, que es una demanda muy sentida también por nuestros vecinos y vecinas, lo saben aquí en la comuna de Los Espejos. También que otra buena noticia de promulgación de una ley que beneficia a los chilenos y chilenas sea con la aprobación del Ministerio de Seguridad Pública. Y luego tenemos otros más, ¿no? No es solo eso, tenemos... como le decía, la agenda que ya la ministra del Interior y su equipo es bien grande. Está el proyecto de infraestructura crítica, está el proyecto de inteligencia del Estado, están los proyectos para fortalecerlos a la frontera y endurecer también las políticas respecto a migración irregular, etcétera. O sea, tenemos una agenda que está pensada después de un tiempo importante de escucha y de diálogo en resolver falencias del Estado en materia de seguridad, y para eso vamos a seguir trabajando, no por otras pretensiones. Así que si hay interpretaciones de esas, no son
surgidas de nuestra manera de ver el cómo se hace política. Perfecto. Y también le quería consultar por su opinión en cuanto a la investigación a la ministra Toade, si usted pondría las manos al fuego de que ella no tenía idea de la polémica. ¿De qué A ver, la ministra, yo lo he dicho y lo he señalado. Primero, los parlamentarios de oposición toman acciones contra el gobierno de carácter política, jurídica, de manera permanente. En eso se ha enfocado el quehacer de una parte importante de sectores de la oposición. Otros han sido mucho más constructivos, efectivamente, pero el rol de la ministra está puesto en cumplir su función según la legislación, la institucionalidad y además en función de las tareas que el presidente le ha encomendado, que es empujar y sacar adelante una agenda muy ambiciosa de seguridad que está hoy día radicada en el Parlamento y seguir trabajando intensamente de la mano de las policías y de nuestras instituciones de seguridad para desbaratar y seguir desbaratando y desarticulando bandas criminales que en Chile necesitamos combatir. Ministra, buenas tardes. Quería preguntarle por el ejército. ¿Considera que el ejército podría estar desfinanciado tal como lo alertó el general del ejército? ¿Por qué no se ha logrado potenciar el presupuesto en torno a esta área? Mire, la ministra de Defensa se refirió en extenso a este tema y el propio subsecretario de las Fuerzas Armadas también. Además, yo misma en la vocería del día de ayer. Por lo tanto, voy a reiterar algo que como gobierno hemos dicho en varias oportunidades desde ayer. Aquí el presupuesto para nuestras Fuerzas Armadas, de defensa, del Ejército, está total y completamente asegurado. Y hay una parte que se financia mediante la ley de presupuesto, que tiene que ver con las remuneraciones, y otra que se financia mediante otra legislación. Las tareas de las Fuerzas Armadas y de Defensa son múltiples. Hoy día cada vez más es importante, por ejemplo, el combate a las catástrofes que tenemos y que impactan a Chile. Eso es una amenaza permanente y por lo tanto el reforzamiento que hemos hecho en ese ámbito ha sido clave, no solo a la defensa, también a través del Ministerio de Agricultura, etcétera. Y la política para mejorar y fortalecer todo lo que es la conscripción en el ejército, ¿no? Eso ha sido parte del trabajo del gobierno y por lo tanto reafirmamos e insistimos de manera categórica que aquí hay un presupuesto asegurado para el funcionamiento de estas labores, ¿no? Y no solo eso, sino que medidas para fortalecer la institución y su trabajo. Gracias. Ministras, ¿cómo están? Buenas tardes. Quisiera saber cuándo vamos a tener noticias por la moción que levantaron que inhabilitaría de ejercer cargos, en este caso en el Parlamento, a deudores de pensión de alimentos. Sé que lo hicieron junto con el ministro Elizalde en agosto. Sería bueno ya tener esa noticia porque ya vemos que hay algunas personas que están preparándose para enfrentar estos nuevos cargos y quisiera saber cómo su sector también va a enfrentar esto, porque me imagino que si está o no está esta moción, el filtro debiese estar, ¿o no? Partiendo por casa, por decirlo de una forma. Bueno, tal como se ha señalado, la Ley del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos también mostró su eficacia a través de la acción que tomó el Servicio Electoral, que es una de las más de 2.000 instituciones que están afiliadas al registro, para señalar a aquellos candidatos que incumplían la condición de estar al día con sus pagos por estar en el registro. Esos candidatos se bajaron. Y fue un compromiso de nuestro gobierno que esa legislación no iba a ser solo para candidatos a gobiernos locales y regionales, sino también para parlamentarias y presidenciales. Ese es un proyecto que de hecho es una moción del hoy ministro de las Express también, Álvaro Elizalde, y a la que se le ha puesto urgencia, pero que debe avanzar por su curso en su segundo trámite parlamentario, pero por supuesto que tiene que estar vigente antes de que comiencen las inscripciones de candidatos para que así pueda operar de la misma forma en la que operó para las elecciones municipales y de gobiernos regionales.